Un ratón de ordenador sin rueda de desplazamiento es ridículo. Es como tener una tele sin mando a distancia. Sí, quizás puedas arreglártela sin ella, pero ¿realmente merece la pena el esfuerzo? Bueno, en este episodio vamos a explorar la rueda de desplazamiento en detalle. Primero, examinaremos dos tecnologías diferentes que se usan para medir la dirección y velocidad de rotación. Y después, veremos qué hace que algunas tengan un movimiento escalonado o de clic en vez de girar suavemente. Así que vamos allá. Las ruedas de desplazamiento suelen usar codificadores rotativos ópticos o sensores magnéticos de posición rotatoria para medir el movimiento giratorio. Son funcionalmente equivalentes en el sentido de que ambos miden la rotación, pero técnicamente diferentes, ya que uno usa luz y óptica, mientras que el otro usa imanes. Primero exploremos el codificador rotativo óptico. Tiene tres componentes clave. El primero es un LED infrarrojo que emite luz y una lente que la enfoca. Luego, hay un par de sensores ópticos que detectan la luz. Y finalmente, montado en el interior de la rueda de desplazamiento, hay un disco de codificación con 48 radios, igualmente espaciados, que giran cuando mueves la rueda, como los radios de una rueda de bicicleta. La clave del codificador óptico rotativo es que, al girar la rueda, la luz emitida por el LED infrarrojo es bloqueada intermitentemente por el disco de codificación. La luz que pasa entre los espacios de los radios llega a estos dos sensores ópticos y se convierte en una señal eléctrica llamada onda de pulso o tren de pulsos. Y con cada vuelta completa de la rueda, cada sensor detecta 48 pulsos de luz, lo que resulta en 48 pulsos eléctricos. Vamos a girar la rueda rápidamente. En cada centésima de segundo, los sensores detectan 12 pulsos de luz, y usando el tren de pulsos generado, el procesador calcula que la rueda está girando a 25 rotaciones por segundo, y luego envía esta información a la computadora. Sin embargo, la información no es la velocidad, sino la distancia angular medida en grados y la dirección en la que ha viajado la rueda de desplazamiento cada centésima o milésima de segundo. Esta distancia angular y dirección pueden ser utilizadas por el sistema operativo y sus programas para saber cuánto moverse hacia arriba o hacia abajo en un sitio web o aplicación. Pero, ¿cómo sabe la rueda de desplazamiento en qué dirección está girando? Bueno, los dos sensores están colocados uno al lado del otro y, dependiendo de la dirección en la que gire la rueda, un sensor detecta la luz antes que el otro. Por ejemplo, si mueves la rueda hacia abajo, el tren de pulsos de los dos sensores adyacentes se verá así, mientras que cuando mueves la rueda hacia arriba, se verá así. Por cierto, técnicamente esto se llama un codificador de cuadratura incremental. Se llama codificador porque el término codificación significa convertir una forma de datos en otra forma, y en este caso estamos convirtiendo el movimiento rotatorio mecánico primero en una serie de pulsos eléctricos y luego en velocidad, distancia y dirección. Pasemos al otro tipo de rueda de desplazamiento, el sensor magnético de posición rotativa. En lugar de usar luz y un montón de ranuras, esta rueda de desplazamiento tiene un imán montado en ella, y junto a la rueda hay un microchip que contiene dos sensores de campo magnético, llamados sensores de efecto Hall, que se utilizan para detectar la intensidad del campo magnético y la posición rotativa del imán. ¿Cómo funcionan estos sensores? Bueno, en cada sensor tenemos una placa muy pequeña de metal o semiconductor con electrones fluyendo a través de ella. Una ley básica de la física llamada fuerza de Lorentz establece que todas las partículas cargadas en movimiento, como los electrones, son afectadas por campos magnéticos. Cuando los electrones en movimiento se introducen en un campo magnético con esta orientación, son desviados hacia la parte inferior de la placa. O, si invertimos la dirección del campo magnético al girar el imán, son desviados hacia la parte superior de la placa. Con los electrones concentrados en un lado de la placa debido al campo magnético, solo necesitamos agregar algunos cables y circuitos adicionales para medir la diferencia de voltaje entre la parte superior e inferior de la placa metálica. A medida que el imán gira, los electrones son empujados hacia un lado de la placa y luego hacia el otro, y el voltaje cambia de positivo a negativo y viceversa en forma sinusoidal.
Esta oscilación en el voltaje se utiliza entonces para determinar la velocidad de rotación y la distancia angular recorrida. Sin embargo, un solo sensor de efecto Hall no puede indicarnos la dirección de giro, así que en este microchip tenemos dos sensores de efecto Hall colocados perpendicularmente entre sí y etiquetados como X, E, Y. Con dos sensores podemos determinar la posición angular absoluta de la rueda de desplazamiento, ya que para cada ángulo diferente, desde 0 hasta 359 grados, existe una combinación única de voltajes en los sensores magnéticos X e Y. El microchip aquí registra la posición angular exacta cada milésima de segundo y la compara con la posición anterior. Luego, utilizando la diferencia de ángulos y el tiempo entre mediciones, el ratón calcula la velocidad, la distancia angular recorrida y la dirección del movimiento, y envía esta información al ordenador. Hay algunos puntos a tener en cuenta. Primero, el codificador óptico incremental, que vimos antes, no puede leer una posición angular absoluta, porque la rueda tiene 48 radios igualmente espaciados y no puede distinguir un ángulo del siguiente. Sin embargo, es posible tener un codificador óptico absoluto, que tiene un disco como este, donde diferentes ángulos tienen distintas secciones abiertas para dejar pasar la luz. Es interesante notar también que la física de los campos magnéticos que desvían los electrones en movimiento, llamada fuerza de Lorentz, es el principio fundamental detrás de todos los motores eléctricos, solo que con bobinas de cables y diferentes configuraciones de campos magnéticos. Pasemos ahora a ver dos características adicionales. Aquí tenemos el conjunto de la rueda de desplazamiento, debajo del cual probablemente encontrarás un botón. Cuando presionas la rueda de desplazamiento hacia abajo, se activa el botón, y cuando la sueltas, el plástico, o a veces un resorte, empuja el conjunto hacia arriba. La mayoría de las ruedas de desplazamiento tienen algún tipo de mecanismo para crear el movimiento y el sonido similar a un clic cuando gira la rueda. Una forma común de lograr esto es tener un anillo con crestas, un resorte y un pequeño seguidor de plástico que se desliza a lo largo de las crestas. Cuando se presiona este botón, el motor gira para activar el seguidor y que éste presione contra las crestas. Al girar la rueda, el plástico sube y baja por las crestas, creando un movimiento escalonado o traqueteante. El resorte aplica una fuerza muy ligera para que el seguidor de plástico se mantenga en contacto con las crestas. Si giras la rueda rápidamente, el plástico seguirá moviéndose arriba y abajo, y frenará la rueda más rápido que si el seguidor no estuviera presionando contra el plástico, y la rueda de desplazamiento girara libremente. Cabe destacar que en este video solo cubrimos dos métodos para medir el movimiento rotacional: un codificador óptico y un codificador de posición magnético. Existen miles de diseños de ratones de computadora y docenas de formas diferentes de medir la rotación. Otros métodos incluyen el potenciómetro, que utiliza una pista resistiva, y un cursor que produce un cambio en la resistencia eléctrica. Los ratones más antiguos o económicos utilizan dos botones y un mecanismo en la rueda que activa estos botones. Además, existen diferentes métodos para registrar la pulsación de la rueda de desplazamiento y para crear distintas sensaciones al girar el ratón. Por ejemplo, esta rueda de desplazamiento utiliza un imán electropermanente y dientes que conducen campos magnéticos, lo que hace que la rueda avance de diente en diente. Hay muchos otros diseños que no hemos cubierto en este vídeo, pero si tienes un ratón estropeado, te animamos a que lo examines. Las placas de circuito impreso o PCB están por todas partes, y dentro de este ratón puedes encontrar 4 de ellas. Pueden parecer complicadas, pero son bastante divertidas de diseñar. Y comprarlas es increíblemente fácil gracias a nuestro patrocinador PCBWay. Este es el segundo vídeo sobre el ratón de ordenador. En el primero, exploramos el sensor óptico y cómo los ratones de ordenador capturan imágenes de la superficie y calculan el movimiento en los ejes X e Y. Te recomendamos que le eches un vistazo.